El Ministerio Conéctate a Jesús y el Centro de Tutorías y Clases Privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para siempre para hoy domingo, temas cruciales y edificación final. Primera parte. Tema 1. La Biblia al día, sumérjase diariamente en las Sagradas Escrituras. Esta miniserie ofrece un encuentro fresco y aplicado con la palabra de Dios, nutriendo su alma y fortaleciendo su fe día tras día. Libro texto, la Biblia. Segunda parte. Tema 9. Dios y la sexualidad, aborde temas importantes relacionados con la conducta sexual, el matrimonio y el divorcio a la luz de los testimonios bíblicos y proféticos. Busque la guía de Dios para vivir relaciones saludables y santas. Libro texto, testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Tercera parte. Tema 14. Sermones escogidos, sea edificado e inspirado por una selección de sermones poderosos tomados del tomo 1 de Sermones Escogidos. Reciba aliento y dirección para su caminar cristiano. Libro texto, Sermones Escogidos tomo 1. Ahora, profe, vamos con el desarrollo del primer tema para hoy. La Biblia al día. Capítulo 3 de Hebreos, sin la numeración de los versículos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Resumen del capítulo 3 de Hebreos. El capítulo comienza destacando la superioridad de Cristo sobre Moisés. Jesús es presentado como el apóstol y sumo sacerdote de la fe cristiana, fiel al que lo constituyó, en comparación con Moisés, quien fue un siervo en la casa de Dios. Se resalta que Cristo tiene una mayor gloria porque Él es el Hijo sobre la casa, que son los creyentes. A continuación, el autor cita al Espíritu Santo, advirtiendo a los creyentes que no endurezcan sus corazones como lo hicieron los israelitas durante su tiempo en el desierto. Se recuerda que esa generación fue desobediente y no pudo entrar en el reposo que Dios había prometido debido a su incredulidad. El capítulo invita a los hermanos a exhortarse mutuamente diariamente para evitar caer en el engaño del pecado y mantenerse firmes en la confianza en Cristo. Termina enfatizando que la incredulidad fue la razón por la que muchos no pudieron disfrutar del reposo de Dios. Hebreos 3, aprendiendo de nuestros errores. ¿Aprendemos de nuestros errores? Deberíamos, especialmente si nos cuestan. Cuando no aprendemos de nuestros errores, tendemos a repetir el mismo error una y otra vez. La Biblia en su conjunto es un excelente libro de texto de enseñanza, lleno de relatos de los errores y virtudes de aquellos que nos precedieron. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. 1 Corintios 10, versículo 11.
El escritor de Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 19, nos da una advertencia, nos cuenta lo que le sucedió a aquellos que no hicieron caso de la advertencia y nos dice cuál fue el error. El pueblo de Israel fracasó y perdió la preciosa promesa que Dios tenía para ellos. Leamos estos versículos para ver qué lecciones podemos aprender de ellos. Advertencia, Hebreos 3, versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo, Nueva Versión Internacional. Aquellos a quienes se dirige la epístola, y todos los cristianos que la leen, deben prestar la más sincera atención a la experiencia del antiguo Israel para evitar cometer el error que ellos cometieron. Comentario bíblico adventista sobre Hebreos 3, versículo 12. ¿Cuál fue el error que cometieron los israelitas y por qué perdieron las promesas de Dios? Hebreos 3, versículos 12 y 19. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Este ha sido el talón de Aquiles de la relación del hombre con Dios. Así fue con Israel en el desierto, y más tarde en la tierra de Canaán. Esta misma dificultad impide a los cristianos nominales de hoy entrar en la experiencia de descanso, que es posible a través de la fe genuina en Cristo Jesús. La falta de fe de Israel contrasta marcadamente con la fidelidad de Moisés y Cristo, véase Hebreos 3, versículos 1 y 2. ¿Cómo prevenir un corazón pecaminoso e incredulidad? Para evitar tener un corazón pecaminoso e incrédulo y fortalecer nuestra fe, es imperativo estudiar la palabra de Dios y orar. Mediante el estudio constante y metódico de la palabra de Dios, también mantenemos nuestra fe. El Espíritu Santo traerá a nuestra memoria promesas en la palabra de Dios que nos ayudarán a mantener nuestra fe fuerte. De hecho, Jesús usó la palabra de Dios para evitar caer en las tentaciones de Satanás mientras ayunaba, ver Mateo 4, versículos 1 a 11. La famosa frase de Jesús fue, escrito está. ¿Cómo pudo decir esto si no había estudiado las Escrituras durante sus sesiones matutinas de oración con su Padre? ¿Cómo podemos evitar cometer el mismo error? Hebreos 3, versículos 13 al 15. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Nueva Versión Internacional. Animándonos diariamente unos a otros, Hebreos 3, versículo 13. Una de las mejores experiencias que encontraremos es la verdadera comunión cristiana. Como parte de la familia de Dios, debemos animarnos unos a otros en lugar de tener fuego amigo como ocurre en muchas iglesias cristianas. Debemos orar unos por otros y ayudarnos mutuamente, véase Santiago 5, versículo 16. Podemos ser fuertes en ciertas áreas de nuestro carácter, mientras que en otras somos débiles. Donde somos fuertes, podemos ayudar a los que son débiles. Por el contrario, donde somos débiles, los demás deben animarnos y ayudarnos a crecer y permanecer firmes en la fe, ver Romanos 15, versículos 1 y 2. Mantenernos firme en nuestras convicciones hasta el final, Hebreos 3, versículo 14. Este es uno de los aspectos más importantes en nuestro caminar con Dios. No somos coherentes en nuestras convicciones. Hoy escuchamos un mensaje inspirador, y saltamos de alegría y hacemos promesas a Dios en el fuego del momento. Mientras dure el fuego del momento, somos fieles a Dios. A medida que el fuego del mensaje se desvanece, perdemos el control de nuestras convicciones. Qué importante es estudiar la palabra de Dios y orar sin cesar para mantenernos firmes en nuestras convicciones hasta el final de nuestra existencia. El estudio de la Biblia y la oración son las principales armas que debemos utilizar en este conflicto entre el bien y el mal. Nuestro Señor Cristo Jesús obtuvo la victoria utilizando estas armas. Marcos 1, versículo 35, nos dice lo siguiente: habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, versión Reina Valera actualizada. Conclusión. Todas las promesas de Dios están a nuestro alcance si creemos. Para fortalecer nuestra fe,
Necesitamos estudiar las Escrituras y comunicarnos con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Jesús vino a nuestro mundo y vivió la vida que podemos vivir si seguimos sus pasos. En el momento más oscuro, mientras colgaba de la cruz por nuestros pecados, aunque no podía ver a su Padre, permaneció fiel hasta la muerte, véase Lucas 23, versículo 46. Y en Apocalipsis 2, versículo 10, Jesús nos da la siguiente promesa: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió, Hebreos 10, versículo 23. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión, Hebreos 3, versículo 15, Nueva Versión Internacional. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo, Mateo 24, versículo 13. Queremos agradecer a mi querida esposa Rosita por el análisis de el primer segmento para este día en la serie Feliz para Siempre, con el tema La Biblia al día. Estamos en la miniserie Temas cruciales y edificación final. Vamos con el segundo segmento, Dios y la sexualidad. Adelante, profe. Le damos las gracias a los profesores y a los asistentes virtuales que trabajaron en esta presentación. A continuación vamos en nuestra serie Felices para Siempre. También tenemos en nuestro tema de los domingos, temas cruciales y de edificación. Cerramos con el tercer segmento, Sermones Escogidos. Escuchemos. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Autor, Elena G. de White. Sección 1. Matrimonio. Capítulo 1. Hechos y principios importantes. Consejo número 1. Designio original de Dios. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como autor al Creador del universo. Hermoso es en todo el matrimonio. Cita Hebreos capítulo 13, versículo 4. Fue una de las dos instituciones que después de la caída llevó consigo Adán al salir del paraíso. Cuando se reconoce y obedecen los principios divinos en esta relación, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza. Satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Cita tomada del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 27. Sermones Escogidos, tomo 1. Escritos de Elena G. de White. Sermones Escogidos, tomo 1. Prefacio a la edición en español. Cuando Elena Goularmon era apenas una adolescente, nadie podía prever que llegaría a ser una de las más destacadas oradoras cristianas. Sin embargo, por la gracia de Dios, aquella frágil jovencita se convirtió en una talentosa y popular predicadora. Durante los aproximadamente 70 años de su ministerio profético, 1844 a 1915, pronunció al menos 10.000 sermones y discursos públicos en América, Europa y Australia. Sus alocuciones fueron presentadas en cultos de sábado, reuniones campestres, concilios ministeriales, reavivamientos, congresos de la Asociación General, graduaciones, reuniones de temperancia, convenciones, dedicaciones de templo, y dondequiera que se necesitaba su presencia y su palabra. Su labor como oradora ha sido ponderada e investigada en diversos estudios.
Quiero llamar su atención a dos ellos que, aunque escritos por adventistas, fueron tesis doctorales defendidas en dos prestigiosos centros educativos que no tienen ninguna afinidad doctrinal con Iglesia Adventista. En 1959 Horace J. Shaw, profesor de oratoria del Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews, defendió su tesis doctoral en la Universidad de Michigan, A Rhetorical Analysis of the Speaking of Ellen White, a Pioneer Leader and the Spokeswoman of the Seventh-day Adventist Church, análisis retórico de los sermones de Elena G. de White. Líder, pionera y oradora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Después de analizar 465 discursos y sermones de Elena G. de White, predicados en 82 ciudades repartidas en 3 continentes, Shaw demostró que ella abordó en su predicación gran diversidad de temas: la salud y la temperancia, el ministerio pastoral, la obra médica, la obra educativa, las publicaciones de la Iglesia y especialmente, temas que fomentan la fe y la vida cristianas. Otro estudio importante sobre la predicación de Elena G. de White fue la tesis doctoral del pastor Edward R. Turner, A Critical Analysis of the Concept of Preaching in the Thought of Ellen G. White, un análisis crítico del concepto de predicación en el pensamiento de Elena G. de White. Turner resalta a lo largo de su investigación el significativo papel que desempeñó la predicación de la señora White en la formación y el desarrollo del ministerio adventista. Tanto en sus mensajes públicos, como en sus artículos y libros, Elena G. de White exaltó a Jesucristo con convicción y habilidad sin iguales. Cristo era el centro de su vida y el meollo de su predicación. Con la publicación del primer tomo de Sermones Escogidos ponemos al alcance de todos los hispanohablantes una obra única en su clase, cuya lectura los cautivará de principio a fin. Todos los mensajes que forman parte de la presente edición fueron presentados ante auditorios reales, frente a personas concretas. Por eso usted notará que en un mismo párrafo puede haber incoherencia verbal, puesto que los predicadores pasan del ustedes al nosotros, del yo al tú, de forma inconsciente. Descubriremos que mientras la señora White llevaba a cabo su presentación iba pronunciando a borbotones decenas de citas bíblicas, y lo hacía de memoria, sin dar la referencia explícita a los textos mencionados. Como todo sermón, en algunas ocasiones el lector podrá percibir ciertas digresiones y repeticiones muy naturales en una presentación oral. Los editores de esta versión en español nos hemos empeñado en mantener esa expresividad oral que caracteriza a la edición publicada en inglés. Los 42 sermones publicados en este libro están ordenados cronológicamente, desde 1873 hasta 1909. Por tanto, la mayor parte de estos mensajes pertenecen a la última mitad del ministerio de Elena G. de White. Esto pone de manifiesto que ya para esta etapa de su vida su papel como mensajera del Señor había echado profundas raíces en la consciencia de los miembros del pueblo remanente. De ahí que durante ese periodo hubiera un registro más fidedigno de sus sermones, algo que no se había producido durante sus primeros años como profetisa. En Sermones Escogidos, tomo 1, nos encontraremos con una oradora versátil. La señora White podía presentar un mensaje tanto en una graduación de jóvenes como en un concilio ministerial. Para ella la verdad podía conllevar la presentación tanto de un mensaje basado en la reforma pro salud como en la relación entre la ley y el Evangelio. Este libro pone de manifiesto que para ella la verdad presente era aquella que servía para llevar al pueblo a disfrutar de una mejor relación con Dios. Confiamos en que todos los lectores de los mensajes de este libro sean recompensados con una profundización de su vida espiritual y una comunión más estrecha con el Señor. Los editores. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.